El equipo está conformado por Iván Marín, Selene Montes, Alberto Hartz y yo, Alexandra Rosas. En este video vamos a hablar sobre los orígenes de la nacionalidad hispanoamericana, particularmente sobre las respuestas americanas. Como dice el texto, hay una segunda conquista en América, pero antes de saber de qué se trata esta, debemos saber cuál fue la primera conquista. La primera conquista fue el proceso de exploración y asentamiento en el Nuevo Mundo por España y Portugal en el siglo XVI y otras potencias europeas. Posteriormente, del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. La conquista dio lugar a regímenes virreinales y coloniales muy poderosos que resultaron en la asimilación cultural de la mayor parte de las poblaciones indígenas y su sometimiento a las leyes de las potencias conquistadoras. Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América, no solo España y Portugal. La conquista dio lugar a importación de nuevos productos agrícolas en europea como el tomate, el maíz, la papa o el cacao, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos, así como también las enfermedades. Sabiendo ya lo que fue la primera conquista de América, explicaremos cuál fue la segunda. La segunda conquista de América fue toda una conquista burocrática, o sea, que fue una conquista de un mismo gobierno. No se trataba de simples recursos administrativos y fiscales. Por los grandes problemas económicos de la corona, España decidió solicitar a los intendentes una mejor economía sin depender de los burócratas. Los intendentes eran personas de una institución francesa que fue aplicada en todas las regiones de España, y luego en América para acortar las jurisdicciones y aumentar la posibilidad de controlar la recaudación tributaria. Ellos tenían la responsabilidad de recaudar impuestos, dirigir los ejércitos y fomentar la economía regional. En el siglo XVII fue un periodo de gran crisis económica. La corona virtualmente dejó de pagar el salario a sus principales funcionarios en América. Los alcaldes mayores y corregidores, en lugar de pagarles, permitió conseguir unos ingresos vulnerando la ley, convirtiéndose en mercaderes. El infame repartimiento decía que los mercaderes garantizaban salarios y gastos a los funcionarios que llegaban, quienes luego obligaban a los indios a aceptar adelantos de dinero y equipos para extraer productos agrícolas. De esta manera la corona se ahorraba dinero en los salarios. Este sistema está muy extendido en México, Oaxaca, Zacatecas, Yucatán y Perú. En México y Perú, la ordenanza de intendentes fue un instrumento básico de la Reconquista, ya que terminó con los repartimientos y sustituyó a los corregidores y alcaldes mayores por intendentes. En México sí fue realizado, pero Perú abolió los repartimientos e impuestos en el sistema de... Ahora, con la nueva legislación, los indios podrían negarse a trabajar en las haciendas o en cualquier tierra que no fuera la suya, y pagar las deudas que no hubieran sido libremente controladas. Pero los terratenientes mantuvieron su control sobre la mano de obra, y los mercaderes restablecieron sus mercados de consumo, así como también los poderosos grupos y los nuevos funcionarios fueron aceptando gradualmente a volver a los antiguos métodos. En México, la élite local tomó el poder político para impedir una legislación liberal, ya que tener el control absoluto de la mano de obra era demasiado importante como para renunciar a él. En 1767 fueron expulsados los jesuitas, más o menos unas 2.500 personas. En total, la mayoría de estos eran criollos y quedaban sin patria y sin misiones. Los jesuitas gozaban de un poder económico por sus propiedades y actividades empresariales. No se dio ninguna razón de este ataque, pero se tomó como un ataque semi-independencia. El tema principal de la política borbónica era la oposición a las corporaciones que gozaban de una situación y privilegios esenciales, como la Iglesia, sus fueros y sus riquezas. Sus riquezas se medían en términos de diezmos, bienes raíces, gravámenes sobre propiedades y limosnas, que eran un gran capital. Otro centro de poder y privilegio era el ejército, pero en España no había los recursos ni los hombres para mantener grandes guarniciones de tropas en América, y dependía principalmente de las milicias coloniales. Para estimular los alistamientos, sus miembros fueron admitidos en el fuero militar,
con lo que se concedieron a los criollos, e incluso a los mestizos, los privilegios que gozaban los militares españoles, y aumentar la americanización, incluso del ejército colonial regular. Sin saberlo, España creó un arma que podía volverse en contra de ella. Para mediados del siglo XVII fueron reorganizadas y ampliadas. Pero además de querer destruir la autosuficiencia de las colonias, se esforzaron en incrementar los ingresos, para que ampliaran el monopolio estatal del tabaco y administración directamente a los impuestos. En algunos casos es del 4 al 6%, y su cobro se exigía más rigurosamente. Estos impuestos no eran destinados a obras públicas, caminos, servicio social y defensa, sino a España para pagar sus guerras en Europa. La resistencia a la tributación fue constante y en algunos casos violenta para 1779. España comenzó a presionar con más fuerza para financiar su guerra con Gran Bretaña. La oposición se hizo más desafiante. Posteriormente se impuso el control borbónico, cuando los intendentes despertaron a las municipalidades de su antigua inercia. Las finanzas de los cabildos se mejoraron y sus energías fueron dirigidas a las obras públicas y a los servicios. Pero a pesar de las presiones por parte de los agentes que los supervisaban, en 1790 los concejales comenzaron a exigir el derecho al cobro de impuestos y al control de los gastos. Entre 1765 y 1766 se abandonan las reglas religiosas, bajan las tarifas y abolieron el monopolio de Cádiz y Sevilla. También abrieron las libres comunicaciones entre los puertos de la península y el Caribe. Autorizaron el comercio intercolonial, sumando el permiso para comerciar con las colonias extranjeras desde 1795, ampliándose así el comercio entre Hispanoamérica y Europa. A pesar de todos estos hechos, los españoles tenían el control absoluto de la navegación, comercio transatlántico y libre comercio. La consecuencia fue de que no había rapidez en las exportaciones y se mantuvo un subdesarrollo, ya que las importaciones estaban totalmente abiertas, pero no las exportaciones porque eran muy escasas. La segunda conquista de América fue más que nada una conquista burocrática, por las continuas oleadas de inmigración procedentes de la península. Entre 1780 y 1790, el nivel de inmigración fue 5 veces superior al de 1710 a 1730. La diferencia entre la primera conquista y la segunda era que la primera fue la conquista de los indios y la segunda un intento de controlar a los criollos. La hostilidad de los americanos hacia los españoles tenía matices raciales. Los mulatos y los indios considerados seres inferiores. La aristocracia de varios países resistía en casos ferozmente el avance de la gente de color. Esta gente de color estaba condenada a ocuparse de los servicios domésticos, trabajos de agricultura o bajos oficios. Los criollos eran muy conscientes de la presión social que venía de abajo y se esforzaban en mantener a la gente de color a distancia, y los prejuicios de raza crearon en América dos actitudes hacia España. En partes de Hispanoamérica, la revuelta de los esclavos era una posibilidad tan obsesionante que los criollos no estaban dispuestos a abandonar la ligera protección del gobierno imperial. La situación social era explosiva y los blancos fueron conscientes del resentimiento de los indios y los castas. La cólera reprimida de las masas mexicanas estalló en 1810, en una violenta revolución social en México, que demostró a los criollos lo que ya sospechaban, que eran ellos los guardianes del orden social y la herencia colonial. Por esta razón, los criollos perdieron la confianza en el gobierno borbónico y empezaron a dudar que España quisiera defenderlos. Se encontraban atrapados entre el gobierno imperial y las masas populares. En 1808, los criollos no podrían permitir el vacío político. Se anticiparon a la rebelión popular y tuvieron la oportunidad de la independencia, no solo para arrebatarle el poder a España, sino impedir que los pardos se quedaran. Es muy difícil
dar una conclusión, ya que en lo personal pensamos que para los españoles era necesario darnos una cultura, religión y otras cosas que para ellos eran civilizadas, pero nosotros ya teníamos una gran cultura, religión y sobre todo no necesitábamos de su civilización, ya que ellos vinieron a pisotear todo y explotarnos, no solo nuestras riquezas en minería, agricultura y territorio, sino lo más grave fue que esclavizaron a nuestra gente y lo hacían sentir extranjeros en sus propias tierras. Después de tanto tiempo, las diferentes castas se unieron para empezar la guerra de independencia.